El caso del que se hablará en este video estuvo rodeado de un aura de misterio durante mucho tiempo. Contrariamente a lo habitual, cada nueva pista solo agregaba más secretos. En gran medida, este caso estaba destinado a quedar sin resolver. Sin embargo, resultó que para resolverlo, solo era necesario ser observador. La historia comienza en la ciudad de Beaumont, en el estado de Texas. El 16 de septiembre de 2010, el teléfono no dejaba de sonar en la habitación 348 del Hotel Elegante. La llamadora era una mujer llamada Susie Flanagan. Casi todas las mañanas comenzaban para ella con una llamada telefónica a su esposo, Greg Flanagan. Pero esta mañana no fue como las demás. Hacía varias horas que no podía obtener respuesta de su esposo. Normalmente, Greg respondía de inmediato, pero ese día algo no estaba bien. Además, a las 9 de la mañana, Greg no se presentó a trabajar. Por supuesto, esto ya era una señal de alarma. Un colega de Greg fue al hotel. Le contó la situación al gerente. El gerente acompañó al colega de Greg a la habitación 348. Nadie respondió a los golpes en la puerta. El gerente la abrió. Y solo ahora quedó claro cuál era la razón del silencio. En el suelo de la habitación del hotel yacía el cuerpo de Greg Flanagan, de 55 años. Los paramédicos que llegaron confirmaron la muerte del hombre. El detective que inspeccionó la habitación señaló que no había nada criminal en ella. Parecía que no había habido una pelea. El cuerpo de Greg no presentaba lesiones. Estaba tirado en el suelo, boca abajo. En la mano izquierda del hombre había un cigarrillo. En la cama había un cenicero, una barra de chocolate y el control remoto del televisor. El propio televisor estaba encendido. Lo único que podría considerarse extraño, con cierta dificultad, era que el aire acondicionado estaba apagado a pesar de que en la habitación hacía un calor insoportable. También estaba entreabierta la puerta del balcón. En general, eso era lo único que desconcertaba a la policía. En su mayoría, todo indicaba que Greg había fallecido sin la ayuda de nadie, probablemente debido a un ataque al corazón. El cuerpo del hombre fue entregado al médico forense y es a partir de este momento que comienza una serie de misterios en este caso. Las circunstancias de la muerte de Greg Flanagan, aparentemente, no tenían nada de notable. En la mesa del médico yacía un hombre de 55 años, en buena forma para su edad. Después de un examen meticuloso, el médico encontró una herida en la mejilla izquierda del hombre, en el lugar donde su rostro tocaba el suelo, y, curiosamente, una herida rasgada entre sus piernas, en el escroto. Eso ya era intrigante. El escroto estaba hinchado y había cambiado de color, y alrededor de la herida había una pequeña cantidad de líquido inflamatorio. Parecía que Greg había recibido un golpe en esa área. La historia contada por su cuerpo se volvía más intrigante. Cuando el médico abrió la parte frontal del torso, el abdomen y el pecho, encontró una gran cantidad de sangre y extensos daños internos. El estado de los órganos internos reflejaba una lesión grave. Greg fue golpeado hasta la muerte. El médico llegó a la conclusión de que la lesión en sus genitales probablemente fue causada por un golpe de pie. Además, el hombre recibió un golpe tan fuerte en el pecho que llevó a su fallecimiento. Lo inexplicable era solo cómo estas lesiones no dejaron signos externos en el cuerpo de Greg. Sin embargo, ahora en el informe de la inspección estaba escrito método de muerte, homicidio. En esta etapa, es necesario hablar un poco sobre quién era la víctima. Greg tenía 55 años. Estaba casado con una mujer llamada Susie. No tenían hijos. Sin embargo, lo interesante es que Susie se casó con Greg 2 veces.
La primera vez ocurrió cuando ella tenía 20 años. En ese momento, ella cantaba en una banda de rock. Cuando conoció a Greg, claramente lo adoraba. 5 años vivieron en matrimonio. Luego comenzaron las frecuentes peleas. La impulsiva Susie solicitó el divorcio y la pareja se separó. Un par de años después del divorcio, Susie marcó el número de Greg. Tan pronto como escuchó su voz, él dijo: «Hola, cariño, estaba esperando que llamaras». No les llevó mucho tiempo volver a estar bajo el altar. Desde ese momento, su matrimonio fue prácticamente perfecto. La única desventaja para ellos eran las frecuentes separaciones. Su casa estaba en la ciudad de Lafayette, pero Greg, debido a su trabajo, a menudo tenía que estar en otras ciudades. En el último año, Beaumont fue una de esas ciudades. Greg pasaba allí 5 días a la semana y casi siempre se alojaba en el Hotel Elegante. Que esto fuera un asesinato fue una completa sorpresa para el detective que estuvo en la habitación 348. La puerta de la habitación estaba cerrada. No había signos de lucha en el interior. La billetera de Greg estaba en la habitación. Sí, la puerta del balcón estaba ligeramente abierta. Pero exteriormente parecía imposible llegar allí desde la calle, ya que era el tercer piso. Según las lesiones que tenía Greg, debió haber estado gritando de dolor. Sin embargo, nadie en el piso escuchó sus gritos. Parece que alguien abrió la puerta sin llave, golpeó a Greg de tal manera que no emitió ni un solo grito y luego salió de la habitación sin dejar rastro. Y lo más importante, ¿por qué? Durante la investigación, el detective descubrió que a las 19:45 se disparó el interruptor de la electricidad en la habitación de Greg. La habitación 348 se quedó a oscuras. Greg llamó al gerente del hotel y este envió a un trabajador para las reparaciones. Un hombre llamado Brian Altress. Un hombre que tenía la llave de la habitación. La única complicación fue que los detectives ya habían interrogado a Brian Altress y por alguna razón, él ocultó esta información. Por supuesto, esto aún no significaba nada, pero al menos era algo. Especialmente después de que el detective supo sobre el pasado de Brian Altress. Resultó que el hombre tenía antecedentes penales por intento de agresión sexual a un compañero de cuarto. Recordemos que Greg casi siempre vivía en el Hotel Elegante. Es posible que Greg atrajo la atención de Altress y cuando éste fue a la habitación para encender el interruptor eléctrico, algo sucedió entre ellos. Probablemente, el empleado con antecedentes penales intentó intimar con Greg, pero recibió un rechazo y luego golpeó a Greg, ya que Altress era un chico muy grande y fácilmente podía infligir los daños que Greg sufrió. Esto parecía muy lógico, sin embargo, Brian Altress pasó exitosamente el detector de mentiras, lo que lo ponía fuera de sospecha. Afortunadamente, para ese momento, los detectives ya tenían otra teoría. Los detectives obtuvieron un registro de llamadas del teléfono de Greg. Había muchos números que levantaron sospechas. Específicamente, eran números de mujeres dudosas e incluso traficantes de sustancias prohibidas. Decir que esto sorprendió a quienes conocían a Greg es quedarse corto. Después de todo, la gente lo conocía como un esposo amoroso, sin inclinación por el alcohol y mucho menos las drogas. Sin embargo, aparentemente, Greg tenía otro lado. Esto impactó a los amigos de Greg, pero no sorprendió a los detectives. Un hombre que pasa la mayor parte del tiempo lejos de su esposa acude a los servicios de mujeres de dudosa reputación. Una historia común. Por supuesto, es poco probable que una mujer pudiera infligirle graves heridas a Greg. Pero estas mujeres, por lo general, no van solas. Son acompañadas por proxenetas. Es posible que durante el pago,
Greg tuviera un conflicto con el proxeneta y éste lo golpeara. Cada uno de los números de teléfono fue verificado por los detectives, sin embargo, ninguna de esas personas a las que pertenecían esos números estuvo en el hotel la noche de la muerte de Greg. Todo en este caso era completamente ilógico. ¿Es posible que Greg no hiciera esas llamadas? Y si no fue él, entonces ¿quién fue? Solo después de una semana de investigación, los policías encontraron la respuesta a esta pregunta. Resultó que la agencia federal confundió la impresión de Greg con la de otro hombre, un traficante de sustancias prohibidas. Como resultado, la policía recibió un documento incorrecto, lo que consumió una gran cantidad de tiempo de los detectives. La impresión correcta de Greg no proporcionó nuevas pruebas. Todas las llamadas eran ya sea relacionadas con el trabajo o con la familia. En resumen, nada fuera de lo común. En poco tiempo, las pistas llevaron a ninguna parte y el caso fue archivado. Pocos creían que alguna vez sería resuelto. Aproximadamente 6 meses después de la muerte de Greg, su familia contrató a un detective privado, Ken Brannan. Un hombre que había trabajado durante mucho tiempo en la policía. Así es como el caso adquirió una nueva perspectiva. El detective de la policía que llevaba la investigación hasta ese momento no ocultó nada al detective privado Ken Brannan. Ken tuvo acceso a todos los materiales del caso. Así, en su comprensión, se formó la siguiente imagen de lo sucedido. Alrededor de las 19:20, Greg llegó a su habitación. Encendió el microondas para calentar la comida. Esto disparó el interruptor eléctrico. Greg llamó a un trabajador para las reparaciones. Así, Brian Aldrich estuvo en la habitación 348. A las 20:30, Aldrich encendió el interruptor. Le advirtió a Greg que no encendiera el aire acondicionado mientras el microondas estuviera en funcionamiento. Ann Bowman hacía un calor abrasador, por lo que después de la partida de Aldrich, es probable que Greg apagó el aire acondicionado y falleció literalmente en los siguientes 15 a 30 minutos, ya que el aire acondicionado en la habitación ya no se encendió. De esta manera, Greg murió alrededor de las 21. Ahora era necesario entender qué sucedió en la habitación en el intervalo de tiempo de 20:30 a 21. Al examinar las fotos del lugar del incidente, a Ken Brannan, el detective privado, le llamó la atención un detalle. El fallecido era diestro, pero por alguna razón, el cigarrillo estaba en su mano izquierda. Esto significaba que en el momento de la muerte, la mano derecha del fallecido estaba ocupada con algo más, ¿pero con qué? Ken especuló que probablemente el fallecido se dirigía hacia la puerta. Aparentemente, quería abrirla con la mano derecha, ¿pero por qué razón? ¿Para dejar entrar a alguien o para salir él mismo de la habitación? Ken, el detective privado, volvió a entrevistar a quienes estaban en las habitaciones vecinas esa noche y, después de eso, les dijo a los policías: creo que sé cómo murió este tipo, cuándo murió y quién lo mató. Y creo que sé cómo podemos atraparlos. Sin embargo, primero necesitamos regresar a la habitación 348 y encontrar algo. El oficial de policía preguntó: ¿pero qué estamos buscando? Ken respondió: un agujero de bala. Al regresar al hotel, a la habitación 348, la policía y el detective inspeccionaron los armarios, camas, alfombras, mesitas de noche y paredes, y finalmente encontraron lo que buscaban. En una de las paredes había un pequeño agujero del tamaño de una bala. Esto ya era algo nuevo. Ken fue al médico que realizó la autopsia. El detective le habló sobre la teoría de la herida de bala. El médico dudó durante mucho tiempo, pero finalmente admitió que si la bala hubiera ingresado al cuerpo con el ángulo correcto, podría explicar las lesiones internas.
Realizar una segunda autopsia era imposible ya que el cuerpo de Greg había sido incinerado, junto con la bala que quedaba en él. Sin embargo, ahora el detective tenía una imagen clara de lo que había sucedido. Como se mencionó anteriormente, había un agujero en la pared que se asemejaba a un punto de entrada de bala. Esta pared separaba dos habitaciones, la 348 y la 349. Por lo tanto, alguien en la habitación 349 disparó a la pared por alguna razón. La bala pasó por ella y alcanzó a Greg, que estaba acostado en la cama en ese momento. Entró con un ángulo tal que los órganos internos, las costillas y el corazón sufrieron lesiones incompatibles con la vida. Greg se levantó de la cama inmediatamente e intentó salir de la habitación, pero no pudo porque murió segundos después de ser disparado. La pregunta era por qué se realizó ese disparo. En la noche de la muerte de Greg en la habitación 349 estaban tres hombres, tres electricistas, Tim Stanmatz, Lance Muller y Trent Pano. El interrogatorio comenzó con Steinmetz. Ya había pasado más de medio año, así que el hombre se sentía muy cómodo. Contó que estaban bebiendo en la habitación y no escucharon nada. El detective, Ken Brannan, le pidió que escribiera su declaración en papel y firmara esas palabras. Steinmetz lo hizo. Luego preguntó, ¿puedo irme? A lo que recibió la respuesta, podías irte en cualquier momento antes de poner tu firma. Ahora, sin embargo, irás a la cárcel por hacer declaraciones falsas, porque sabemos que no dijiste todo. En ese momento, el hombre finalmente cedió y contó la verdad sobre esa noche. El 15 de septiembre de 2010, Steinmetz, Muller y Pasano estaban realmente bebiendo en la habitación 349. Al igual que Greg, a veces vivían en el Hotel Elegante. Uno de ellos, Lance Muller, tenía una pistola. En algún momento, comenzó a jugar con ella y accidentalmente disparó un tiro en la pared. Los hombres oyeron gritar a Greg, pero prefirieron hacer como si no tuvieran nada que ver con eso. No fueron a ayudarle. En cambio, taparon el agujero con pasta dental. Por alguna razón, ninguno de los empleados del hotel vio o le dio importancia a ese agujero. Los hombres mismos después de ese incidente fueron al bar, y Greg en ese momento estaba muriendo en la habitación 348. Finalmente, en junio de 2011, Lance Muller fue arrestado por el asesinato de Greg Flanagan. Los otros dos hombres que estaban con él esa noche no enfrentaron cargos, solo fueron testigos. Lance Muller era un hombre de familia sin problemas legales, pero recibió 10 años por el asesinato de Greg Flanagan. Un crimen tan absurdo que arruinó la vida tanto de Greg como de Muller. Probablemente, este crimen habría quedado sin resolver si no fuera por el trabajo del detective privado.